François Duvalier nació en Puerto Príncipe, Haití, en 1907. Era un hombre de orígenes humildes que estudió medicina y se especializó en enfermedades tropicales. Durante sus años como médico rural, ganó el respeto de las comunidades más pobres, especialmente por su trabajo durante una epidemia de fiebre tifoidea y otras enfermedades infecciosas. Esta cercanía con el pueblo llano, sobre todo con la población rural y negra de Haití, marcó profundamente su imagen pública. A diferencia de las élites mulatas que habían dominado la política del país, Duvalier se presentaba como un defensor de la mayoría negra, empobrecida y olvidada. Durante la ocupación estadounidense de Haití, 1915 a 1934, creció un fuerte sentimiento nacionalista. Duvalier fue influenciado por el movimiento noiriste, que promovía el orgullo negro y la reivindicación cultural frente a la dominación social de las élites mulatas. Se involucró en la política en los años 40 y trabajó en el Ministerio de Salud Pública. Más adelante, durante el gobierno de Dumarsais Estimé, fue nombrado ministro de Salud y Trabajo. Sin embargo, tras el derrocamiento de Estimé en 1950, se retiró temporalmente de la política, pero no por mucho tiempo. En 1957, tras una breve serie de gobiernos provisionales y una situación política caótica, Duvalier se postuló a la presidencia. Su campaña apelaba al nacionalismo, a la identidad negra y a la defensa de la soberanía haitiana frente a la intervención extranjera. Ganó las elecciones con una abrumadora mayoría, aunque ya en ese entonces hubo acusaciones de fraude. Lo que siguió fue una transformación total del país. Una vez en el poder, Duvalier comenzó a desmantelar las instituciones democráticas y a consolidar un control absoluto. En 1958 sobrevivió a un intento de golpe de Estado, y desde entonces su gobierno se volvió paranoico, represivo y brutal. Eliminó a la oposición política, clausuró medios de comunicación, y estableció una nueva policía secreta, los Tonton Macoute, oficialmente conocidos como los Voluntarios de la Seguridad Nacional. Estos hombres, armados y sin uniforme oficial, tenían poder absoluto para detener, torturar o matar a cualquiera considerado enemigo del régimen. No rendían cuentas a nadie más que al propio Duvalier, y usaban la violencia como método sistemático de control. La figura de Duvalier fue convirtiéndose en un culto. Aprovechó su conocimiento del folclore haitiano y del vudú, profundamente arraigado en la vida cotidiana del país, para crear una imagen mítica de sí mismo. Comenzó a vestirse como el Loa Barón Samedi, uno de los espíritus más temidos del panteón vudú, asociado con los cementerios, la muerte y el poder. Usaba gafas oscuras, sombrero de ala ancha y trajes negros. Su voz lenta y grave, combinada con sus apariciones misteriosas y discursos plagados de referencias simbólicas, le dieron una presencia casi sobrenatural. Se decía que podía controlar la muerte, que se comunicaba con los espíritus, y que castigos terribles caían sobre quienes lo traicionaban. Duvalier cultivó deliberadamente esa percepción. Ordenó que su retrato fuera colgado junto a crucifijos en las iglesias. Manipuló símbolos religiosos, tanto católicos como vudús, para fortalecer su poder. Usó el miedo y la superstición como herramientas políticas. Afirmaba que el alma de un enemigo ejecutado podía quedar atrapada y condenada si él lo decidía. Para muchos haitianos, sobre todo los más pobres y rurales, Duvalier no era simplemente un presidente. Era un ser con poderes sobrenaturales. En 1964, se declaró presidente vitalicio, tras organizar un referéndum bajo un clima de represión y propaganda masiva. La Constitución fue reformada para permitirle mantenerse en el poder indefinidamente. Las instituciones del Estado quedaron subordinadas completamente a su voluntad. Haití se convirtió en un Estado personalista, donde no había separación entre gobierno, religión y represión. Incluso los niños en las escuelas juraban lealtad a Duvalier, y su nombre se incluía en oraciones escolares. El país, mientras tanto, se hundía en la miseria. A pesar de que recibió ayuda económica del extranjero, incluyendo de Estados Unidos por su postura anticomunista durante la Guerra Fría, la mayor parte de esos recursos eran desviados a cuentas personales o malgastados. La corrupción era endémica. Las carreteras y hospitales se deterioraban, la pobreza crecía, y la economía dependía de las remesas y de la ayuda exterior. Los opositores eran arrestados, torturados o asesinados, muchos simplemente desaparecían. Las cárceles, como la infame Fort Timanche, se convirtieron en centros de horror donde la gente moría lentamente de hambre, enfermedades o tortura. Aún así, el culto a su figura seguía creciendo. Se publicaban poemas y canciones en su honor.
Sus discursos eran retransmitidos como si fueran mensajes sagrados. Algunos creían sinceramente que hablar mal de él podía provocar desgracias. El miedo se convirtió en parte de la vida cotidiana, no solo por la violencia física, sino también por la atmósfera de vigilancia, misticismo y paranoia que impregnaba todo. En 1971, Duvalier enfermó gravemente. Antes de morir, modificó de nuevo la Constitución para que su hijo Jean-Claude, conocido como Baby Doc, lo sucediera en el poder. Tenía solo 19 años. La transferencia de poder fue presentada como un acto divino, como si se tratara de una monarquía sagrada. François Duvalier murió ese mismo año, pero su legado siguió marcando a Haití durante décadas. A la sombra de su régimen quedaron decenas de miles de víctimas, una economía colapsada y un país sumido en el miedo, la superstición y la desconfianza. Su uso del vudú como instrumento político, su habilidad para manipular símbolos culturales y religiosos, y su brutalidad despiadada convirtieron su dictadura en una de las más singulares y escalofriantes del siglo XX. Hasta el día de hoy, su figura divide opiniones en Haití, oscilando entre el recuerdo aterrador y una nostalgia retorcida por el orden que impuso con puño de hierro.